Mi nombre es Esteban Larronde, soy médico cardiólogo. Esta es una de mis redes sociales, Twitter, la cual recomiendo porque es una herramienta que bien usada es fantástica. Y en Twitter yo me presento diciendo que si los cardiólogos supiéramos prevenir aterosclerosis, esta no sería la primera causa de muerte. Asumir que sabemos muy poco de esto es un buen comienzo para empezar a reaprender, porque la verdad que no nos está yendo muy bien. No tengo absolutamente ningún conflicto de interés para declarar. ¿Cuál es el punto que nos hace médicos? ¿Cualquier idiota puede pedir una prueba o seguir una guía?, se pregunta Des Spence. Y la verdad es que el papel de un médico, dice, no es seguir las guías, sino entenderlas, interpretarlas y saber cuándo ignorarlas. La clase de hoy se llama Del glicocálix a la pobreza. Empecemos. Va a haber un marco teórico, donde vamos a hablar de homeostasis versus alostasis, y un ejemplo con un caso clínico. Empecemos con el marco teórico, vamos. ¿Realmente los médicos, los que trabajamos en salud, todo el conjunto, somos buenos para las enfermedades crónicas no transmisibles? Me gustaría saber lo que piensan, pero realmente somos un desastre. Tenemos el 70% de la población con sobrepeso u obesidad. Sí, 70%, una animalada, una cifra que no puede existir. Tenemos más del 40% con hipertensión. Y dentro de la población hay un grupo que no lo detectamos todavía. Y dentro de los que detectamos tenemos un altísimo porcentaje que no lo podemos controlar. Aparte que tenemos casi un 10% de gente con diabetes tipo 2, eso siempre y cuando miremos la glucemia. Si miramos la insulina resistencia tenemos más del doble. ¿Y por qué nos pasa esto? Yo creo que estamos pensando en una clasificación equivocada. Estamos viendo estas enfermedades de una forma que no son. Por lo tanto nos estamos equivocando y seriamente, porque en agudo somos bárbaros. Si hay algo tapado lo podemos destapar, si hay algo arriba lo podemos bajar, si está rápido lo podemos alentecer, si está lento lo podemos... Pero en crónico tenemos serios problemas para solucionarlos. Y para solucionarlo tenemos que pensar un poquito afuera del frasquito que pensamos siempre y tratar de que nuestra clasificación sea acorde a lo que estamos viendo. Vamos a tratar de pensar las cosas de una forma diferente. ¿Por qué le puse del glicocálix a la pobreza? Quiero simbolizar un poco, ir desde lo molecular, desde lo orgánico y tangible, hacia las emociones. Estas son moléculas de angiotensina y las emociones participan también de lo molecular. ¿Y por qué puse glicocálix? Porque es el gran olvidado. Los médicos nos olvidamos del glicocálix. Esto es un corte de una arteria donde vemos una capa importante que recubre todas las células endoteliales. Si esta capa está intacta, no existe aterosclerosis y menos aún eventos. Puede existir aterosclerosis, pero no eventos. Y tampoco existiría hipertensión. Por lo tanto, si hay algo molecular a lo que yo trataría de que funcione es el glicocálix. Miren, esto es un corte con las técnicas comunes y lo que vemos es esto, la luz vascular, las células endoteliales. Pero la realidad es distinta. Esto es lo que vemos. Vemos una capa de 200 a 4000 nanómetros, depende de las zonas, que está por encima de las células endoteliales. Esta capa es como las olas del mar en la costa, está todo el tiempo yéndose y volviendo. La capacidad de recuperación de esta placa, de esta capa, y la cantidad y el espesor va a depender de cuán sano sea todo el medio que circula por la luz vascular. Esto es lo que creemos que pasa y la realidad es esta. Acá está un poquito menor de lo que es en realidad por esta técnica. Esto es un esquema donde tenemos las células endoteliales, el glicocálix, la luz vascular, y esto es una molécula de LDL, lo que los cardiólogos decimos que es la causa de la aterosclerosis. Miren todo lo que tiene que pasar para llegar al endotelio. Una barbaridad. No solo una barbaridad mecánica, sino también una barbaridad eléctrica, porque esto y esto se repelen. Así que le costaría muchísimo pasar. Pero yo les dije que esto es como las olas del mar, que va y viene, va y viene. Por lo tanto, cuando no está, esto puede acercarse y puede pasar.
al endotelio y pasa ya desde que somos fetos. Y es lo que forma acá si se junta con un macrófago o con una célula muscular lisa, forma la célula espumosa. Y esto es lo que forma la estría grasa. Pero como esto se vuelve a formar arriba, bloquea la actividad inflamatoria y no se forma aterosclerosis. Con el curso de los años se puede formar aterosclerosis por múltiples episodios de esto que yo les cuento, pero no hay eventos si el glicocálix se forma intacto. Entonces, una cosa es la estría grasa, otra cosa es la aterosclerosis y otra cosa muy importante son los eventos cardiovasculares, que no existen con el glicocálix-halo. Las funciones del glicocálix son mecánicas, lo que hacen es transmiten la presión que está en la luz del vaso y en base a esa presión sensada por el glicocálix va a liberar sustancias vasoconstrictoras o vasorelajadoras. Es un buffer de sodio. Podemos comer sodio si comemos una dieta basada en comida real, que si comemos sodio de más, el glicocálix funciona de buffer, lo va a aceptar. Claro, si comemos muchísimo de más, vamos a destruir el glicocálix. Tiene otras funciones, que son la permeabilidad, la comunicación y el tono vascular, con la liberación de óxido nítrico, importantísimo para la hipertensión arterial. Para resumir, es un protector, sensor y transductor de las fuerzas mecánicas del torrente sanguíneo. Regula la permeabilidad al agua y a los solutos. También participa en el filtrado glomerular. También regula la permeabilidad de las macromoléculas, como las proteínas. También el filtrado de las lipoproteínas. Deja pasar o no al LDL, entre otras cosas. Recuerden que el glicocálix tiene una capacidad de dejar pasar moléculas de 10 nanómetros si está intacto. El LDL mide más de 20. Así que sería imposible para una molécula de LDL pasarlo. Previene la adhesión de las plaquetas, importantísimo para los eventos. Previene la adhesión de los leucocitos. Cuando se pierde el glicocálix se expresan moléculas para atraer leucocitos porque seguramente en esa zona son necesarios y tienen que pasar. Y también regula localmente la coagulación para prevenir la trombosis y activar la fibrinolisis. ¿Qué es lo que va a dañar el glicocálix? Son los trastornos de la fuerza mecánica, la presión, enzimas que pueden ser por infecciones, por bacterias que tengan enzimas para destruirlo, o por la misma respuesta inmune que destruye el glicocálix. Recordemos que en la sepsis uno de los grandes daños que hay es la destrucción del glicocálix por la respuesta inmune generalizada. Esto es importantísimo. Las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, son fundamentales que no se eleven demasiado para no destruir el glicocálix. El sodio, también si es en exceso, nos va a destruir el glicocálix. La dieta, que lo va a hacer a través de la especie reactiva de oxígeno, a través de los radicales libres. Las lipoproteínas de baja densidad, que a su vez se van a modificar porque son aceptores de radicales libres. Después lo vamos a ver. La hiperglucemia aguda y la crónica también destruyen el glicocálix y todo lo que tenga que ver con la respuesta inmune. Citoquinas y toda la cascada de la inmunidad. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Hay edema pericapilar, incrementa la permeabilidad a macromoléculas, hay disfunción endotelial, que es fundamental en la hipertensión, se disminuye la liberación de óxido nítrico, se infiltran lipoproteínas como LDL al espacio subendotelial, se adhieren leucocitos, se activa la inflamación, que a veces es necesaria y a veces no, se adhieren plaquetas, puede producir eventos y se activa la coagulación, otra vez eventos. Como vemos, el glicocálix cumple una función importantísima en la enfermedad cardiovascular y en muchas otras, Y si pasamos de las moléculas a las emociones, yo elegí pobreza como un ejemplo, porque el estado de la pobreza representa lo que es la inflamación crónica de bajo grado de las moléculas. Son muchas emociones de bajo grado y persistentes en el tiempo, como el miedo, la soledad, la desesperanza, la impotencia, la ira, la tristeza, la desolación, la discriminación. Todo esto tiene un peso específico profundo en el organismo. Y está estudiado, sí, ya lo tenemos recontra estudiado y sabemos que los determinantes sociales son muy importantes. Es una actualización de hace unos días de American Heart donde dice que sí, que el bajo estado socioeconómico tiene que ver con la hipertensión, que la gente de color que va de barrios
donde se siente discriminada a barrios donde se siente integrada, mejora su hipertensión. Y esto está muy estudiado y ya lo sabemos. Una foto clásica que yo pongo en mis clases, los médicos con un paradigma homeostático, cuando vemos este árbol, vemos que ha perdido su verticalidad, que hay una angulación de 90 grados cuando corresponde a una de 180 grados, por lo tanto es un árbol enfermo, que sale de la media. Lo que tenemos que hacer es conseguir alguna droga, que todas las ramas que le crezcan ahora crezcan con una P significativa hacia la verticalidad, que tal vez tengamos suerte y crezca esta y logre un grosor similar al tronco, y si no, tenemos la opción a cortar acá, angular y volver a reinjertar el árbol para darle la angulación correcta. Esa es nuestra visión actual de la medicina. Pero el estudio de los organismos aislados de su entorno es un sinsentido biológico. Esto es lo que decía Darwin. Y a partir de ahora, muchas cosas de las que les voy a decir les van a producir dolor de cabeza. Les va a producir algo que se llama disonancia cognitiva. Ruido. Esto se los advierto porque me pasa siempre. Hay un porcentaje de gente que dice que lo que yo digo es inadmisible y un porcentaje que cuando salgo de las charlas se queda a conversar. Por lo tanto, bueno, espero que estén dentro del porcentaje que no les resulte inadmisible. En la historia de la medicina tenemos una grieta que empezó con este hombre, Claude Bernard. Claude Bernard, un genio, uno de los padres de la medicina actual. Muchísimas cosas nos dio. En 1865 dijo que el sistema nervioso simpático regula el tono vascular y el organismo tiene la capacidad para mantener un fluido constante a pesar de los cambios externos. Él fue el que describió el medio interno y dijo que estamos estables gracias a que mantenemos constantes nuestras variables. En 1920, Walter Cannon le puso nombre a esto y lo llamó homeostasis, que es mantener dentro de rangos aceptables varios factores fisiológicos variables, como temperatura, oxígeno, presión, pH, peso corporal, y a esta estabilidad a través de la constante la llamó homeostasis. El aporte de Cannon fue que él describió sensores y efectores. Agregó el concepto que un organismo reacciona a amenazas psicosociales y describió cambios en la glándula suprarrenal ante un mecanismo que llamó huida, lucha o congelamiento. Más adelante vino Hans Selye, que se metió en el mundo de la física y redefinió el término estrés. Estrés viene de la física, donde hay una fuerza que modifica y una fuerza opuesta que tiende a volver a la normalidad. Él dijo que en un contexto de enfermedad tenemos tres etapas. Una etapa inicial o reacción de alarma, donde hay activación de sensores y efectores por las vías rápidas. Entonces lo que produce es atacamos, huimos o nos quedamos congelados. Después tenemos una etapa de adaptación donde oponemos resistencia, las variables se van a modificar más para tratar de oponer resistencia a ese estresor, y una etapa final donde o se resuelve el sistema o se agota y muere. Bruce McEwen en el 93 le dio una vueltita más de rosca a todo esto. Dijo que es cierto que el organismo reacciona en base a la intensidad del estresor, pero también depende cómo percibe ese organismo ese estresor. No todos reaccionamos igual. Y cómo cree que lo puede afrontar en base a su respuesta previa. Todo esto es el modelo homeostático para entender la medicina. Tenemos variables supervisadas por sensores. Si están en los puntos correctos donde tienen que estar, la temperatura entre 36 y 37, el pH en 7.4, el índice de masa corporal entre 20 y 25, ¿está todo bien? Bueno, entonces sí, el sistema sigue supervisando y entra en un ciclo con esto. Si no, interpreta que hay un estresor, interpreta que tiene que tener una respuesta compensatoria a ese estresor. Si lo logra solucionar, vuelve otra vez al otro círculo. Y si no, o ajusta de nuevo las respuestas o el sistema muere. Ese es el modelo homeostático de Claude Bernard. Para esa misma fecha, en 1860, estaba este hombre, que lo deben conocer, Charles Darwin, que Charles lo que decía que no, un organismo, si se mantiene estable,
solo va a sobrevivir si el medio es estable. Si el medio varía, el organismo muere. Por lo tanto, los organismos no buscan la estabilidad, sino buscan adaptarse para sobrevivir. El famoso fitness de Charles Darwin. Es la capacidad de adaptación al medio. Y esta lucha, estoy representando metafóricamente, que nunca existió, nunca se enfrentaron a debatir, que yo sepa, ellos dos, nos alineó a los médicos atrás de Claude Bernard y a unos hippies, que son los biólogos, que nos suenan raro. ¿Por qué? Porque integran el organismo con su medio. La biología integra organismo con medio. Y eso es lo que le estaba diciendo Charles Darwin, y los que trabajamos en salud no lo escuchamos. Y esta historia sigue con este hombre que es contemporáneo, vive, se llama Peter Sterling, y es el padre de una teoría que se llama alostasis. En 1984 hay un artículo, el primero que escribió sobre la alostasis, y él usa la hipertensión como ejemplo. Es un artículo hermoso que se los recomiendo. Peter en los años 60 trabajaba en barrios discriminados por el color de su piel o discriminados por otras causas, y notó que esta gente tenía más secuela de accidente cerebrovascular. Y entonces se empezó a preguntar por qué. Y los médicos de esa zona le decían, porque acá hay muchos hipertensos. ¿Y por qué hay muchos hipertensos? Y la genética, no sé, gente distinta. Claro, no era gente distinta, porque esa misma gente en sus pueblos originarios no tenían hipertensión, tenían hipertensión ahí. Entonces él la llamó hipertensión social, y en base a eso, como hacen los genios, generó toda una hipótesis que es la alostasis, que trataré de explicarle en este gráfico. Vamos a ver. Acá tenemos los niveles de mediadores ante el estrés. Esto es tiempo. Un estrés agudo, el cuerpo lo que va a hacer es tratar de mantener las variables en el punto de seteo. pH, oxígeno, temperatura, presión. Va a activar variables y activar respuestas compensatorias para activarlo. ¿Qué pasa? Nos ingresa un virus, por ejemplo. Empieza a aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque el organismo nos defiende mejor, la inmunidad funciona mejor con una temperatura más alta. Entonces cambia el punto de seteo, ya no es más 36 nuestra temperatura, sino 38. Y ahora funcionamos con este nuevo punto de seteo. El estresor crónico, mientras dure el ataque viral, va a tener un nuevo punto de seteo. Entonces la temperatura en este nivel tiene una regulación alostática. Van a modificar variables que se llama carga fisiológica y va a generar un nuevo punto de temperatura. Este nuevo punto de temperatura se llama, este cambio en el punto se llama carga alostática, y no es gratuito. Al sistema le cuesta, por supuesto. Puede tener convulsiones, puede incluso llegar a morir por esta respuesta, pero a la mayoría esta respuesta le fue muy útil en nuestra evolución. Y sobrevivimos gracias a esta respuesta. Una vez que el cuerpo se desembaraza de ese virus, vuelve el sistema al punto de seteo homeostático. Esto se llama alostasis. Y estos estresores, cuando se hacen crónicos, como pasa con la obesidad, donde tenemos que cambia el punto de seteo del peso, se hace crónico, se mantiene para siempre. Esta carga alostática se empieza a apagar crónicamente. Y si no hacemos algo al respecto, viene la sobrecarga alostática, que es cuando se empieza a dañar ese sistema, un daño importante en ese sistema. Esta es la teoría de alostasis. Hay un estresor, hay un cerebro que está comandando todo. Entonces va a empezar a regular las variables. Esas variables, si logra la resolución, vuelve todo al punto inicial. Si el estresor se hace crónico, el cerebro trata de usar su experiencia previa y predecir, porque al sistema le cuesta muchísimo menos predecir y evitar un daño activando variables antes que reparar. Eso lo vamos a ver ahora. Es algo interesantísimo. Esa regulación de variables ¿logró corregir algo? Bueno, lo vamos a ver. Esa regulación se llama carga fisiológica y nos determina un nuevo punto de seteo. Esto es lo que se conoce como carga alostática y no es gratuito, por supuesto, como vimos hoy.
Entonces, el ambiente va a influir sobre el individuo por medio de los sensores que va a desencadenar respuestas neuroendocrinas adaptativas para adaptarse a ese ambiente y va a tener cambios en la conducta, en la fisiología y en el metabolismo. Esto es lo que es la alostasis. Y esa regulación de variables la va a hacer el cerebro, es el que comanda todo, es el jefe, que va a hacer una evaluación del riesgo-beneficio acorde a lo que él crea más conveniente. El umbral y la magnitud de las respuestas los va a ajustar a la experiencia previa. En muchas situaciones, los costos de expresar una respuesta al estrés son bajos en comparación con los altos costos de no expresarla, por lo que se esperan falsas alarmas en el sistema normal. Es el principio del detector de humo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas enfermedades sin daño que estamos viendo ahora que se basan en esto, el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, la depresión, tienen que ver con esto. Y un ejemplo para entenderlo, que para el ciervo reaccionar ante cualquier ruido y escapar es mucho más económico que el costo de ser asesinado. ¿Por qué? Porque el costo de ser asesinado una sola vez es mucho más alto que el costo de responder a 100 falsas alarmas. Esto el sistema lo tiene no solo para las conductas, sino también para la hipertensión, para la inmunidad, para ganar o perder peso. Entonces nosotros pensamos homeostáticamente cuando vemos variables que se modifican y vemos errores. La presión sube, es un error, es hipertensión. LDL sube, es un error, es dislipemia. La glucemia sube más de 1.10, un error. No. Y lo que tenemos que pensar no es homeostáticamente, tenemos que pensar que esas variables no son un error. Justamente todo lo contrario. Están modificándose para disminuir el error. Concepto importante, ¿eh? Esas variables que vemos que se modifican no son un error, sino son un intento de disminuir el error. Veamos con algunos ejemplos. Fisiología básica. La respuesta a emociones desencadenan respuestas en el cuerpo para sobrellevar esa emoción. Por ejemplo, la lucha y la pelea que vimos hoy. Se libera cortisol, se libera adrenalina, aumenta la glucemia, aumenta la contractilidad miocárdica, disminuye la formación de orina, se retiene sodio. Se produce un concepto que es alocación energética. Es interesante. Entonces, toda la energía va para diferentes procesos que el cuerpo considera en ese momento importantes. Se distribuye el flujo hacia las zonas necesarias, que pueden ser los músculos, y se nos va el sueño. No tenemos sueño. Eso lo que nos va a dar inicialmente es hipertensión, sin ninguna duda. Y esta hipertensión es sana. Por suerte tenemos esa hipertensión. Con respecto a las emociones, todos entendemos que ante un dolor físico tenemos una respuesta de rechazo. Si yo acerco la mano a la hornalla del fuego, me quemo, instantáneamente la retiro, aunque no piense en retirarla. Bueno, las emociones son dolor psíquico, es lo mismo, va a desencadenar una respuesta en nuestro sistema endocrino, en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema nervioso, todo eso junto comandado por un cerebro. Nuestras emociones son dolor psíquico, es lo mismo que el dolor físico. Vamos a ver ejemplos. Las emociones preparan al cuerpo para sobrellevarlas. Las emociones son automáticas, hormonales, neuromodulatorias y conductuales. Creemos que tenemos manejo sobre nuestras emociones, pero no lo tenemos, no pasa por la voluntad. El miedo. Ahora, las fobias son un problema importante. El miedo tiene una importancia evolutiva muy grande, muy grande. Y esto nos pasó a todos, dando vuelta en un bosque de noche, escuchamos ruidos, vemos sombras, vemos un palo y pensamos que es una víbora. O cuando éramos chicos, estábamos solos en la pieza, que escuchábamos ruidos, veíamos monstruos, sombras. Eso se llama estado de hipervigilancia. Estar solo no es bueno para el ser humano, no es bueno. Lo siente como un dolor psíquico y lo que trata de hacer es estar reactivo para no morir, para sobrevivir, lo que decía Charles Darwin, adaptarse. La hipervigilancia enciende respuestas adaptativas de supervivencia mientras persista la percepción de señales interpretadas como amenazas. Y esto lo decide el cerebro hasta donde persiste, no lo decide la voluntad. Una imagen de Intramed que es de Daniel, de quien aprendo yo. La hipervigilancia incrementa el cortisol,
altera la secreción pulsátil, no puede ser suspendida mientras se perciba la amenaza, esto es involuntario, aumenta el apetito de sal, de hidratos, de grasa, redistribuye la grasa, depende de los receptores, generalmente la manda a la intraabdominal. Ese aumento de hidratos nos va a aumentar la insulina, que nos retiene más sodio y nos da más hipertensión. Ese aumento de insulina da una down regulation de los receptores celulares, los GLUT4, y eso da resistencia periférica a la insulina, lo que termina en diabetes. Este estado emocional que se percibe como una amenaza crónica, por ejemplo, la soledad puede ser cualquiera, donde no tenemos apoyo social, lo que nos va es a sensibilizar el circuito córtico-amigdalino, estimula la hipervigilancia y altera la actividad inmune y promueve y sostiene un estado inflamatorio crónico. La inflamación crónica de bajo grado tiene su base fisiológica en esto, y está escrito y ya lo sabemos. Por eso tenemos la homeostasis, que es la estabilidad a través de la constante, versus la alostasis, que es la estabilidad a través del cambio. Y en la hipertensión que vemos a diario en nuestro consultorio con nuestros pacientes, estamos parados en un paradigma equivocado. Yo digo, estamos guardando la ropa en el horno. No estamos teniendo los criterios para clasificar y para entenderla. No tenemos ninguna herramienta para explicar la hipertensión esencial. ¿Por qué pasa si no hay daño? Claro, pasa por esto, es una respuesta, no hay un daño. La hipertensión enmascarada, hay gente que se siente más segura cuando va al médico. Hay gente que se siente muy nerviosa cuando va al médico. La hipotensión vasovagal es la activación del reflejo de congelamiento ante un estrés. Bueno, todo esto tiene una explicación desde el punto de vista alostático, pero no desde el punto de vista homeostático. Un mapa de un paciente mío, 7 de mayo del 2015, jugaba Boca River. Yo le pongo el día ese y me dice, hoy tengo el partido, doctor. Bueno, miren lo que hizo. Hipertensión durante el partido. Es normal, es esperable y es sano que haya hecho esto. Esta variabilidad es sana porque el sistema está funcionando. Esto, en 1965, este artículo es hermoso de Pickering se preguntó, ¿tiene mi paciente que tiene la presión alta una enfermedad o no? Ya en el 65. Después, bueno, nos fuimos más para el lado de la homeostasis y dejamos toda esta línea de lado. Pero cuando vemos un paciente hipertenso, estamos en un mar de dudas. Vemos que tenemos el corazón, los vasos sanguíneos, el riñón, todo participando. Aumenta la precarga, la postcarga, la contractilidad, la frecuencia, muchas variables. La renina, la angiotensina, la aldosterona, todas activadas, pero no encontramos ningún daño. Encontramos variables sin daño. Vemos telas de araña, pero no vemos araña. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo, todas estas variables, donde nos dan ganas de intervenir, nos dan ganas de meternos en todas estas, es más, intervenimos con nuestros tratamientos, no son enfermedades sino adaptaciones, donde hay un sistema nervioso central que está coordinando todo el resto de los sistemas. Por lo tanto, cuando yo les hablo de hipertensión, por lo menos la esencial, les digo bendita hipertensión. Por suerte tu cuerpo reacciona. Si tu cuerpo no reaccionara, te hubieras muerto muchos años antes. También digo lo mismo de la obesidad, bendita obesidad. Por suerte pudiste pasar a grasa, toda esa cantidad de sustratos oxidables que una sociedad obesogénica te está dando. Si no hubieras pasado a grasa eso, hubieras muerto muchos años antes, como pasa con las lipodistrofias. Entonces, la hipertensión no la tenemos que tomar como una enfermedad, sino como una respuesta. ¿Y qué importancia clínica tiene esto que les estoy diciendo? Vamos a verla. Los médicos, cuando tenemos una hipertensión secundaria por una coartación de aorta, por una estenosis de la arteria renal, entendemos perfectamente todo. Vamos a solucionar esto y si llegamos a tiempo, solucionamos la hipertensión. Claro, esto es una hipertensión secundaria. Acá hay un daño. Acá hay un daño y un daño visible. Acá hipertensión no es la enfermedad, sino es una manifestación más de algo. ¿Cómo se manifiesta esto? Pero el daño está. Y si volvemos a este árbol, entendemos que en este árbol no hay un daño. Este árbol está así por el producto de los brutales vientos que hay en esta zona. Y si no hubiera hecho esto, se hubiera muerto. Suerte que se pudo adaptar a esto. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a dividir acá
lo que es hipertensión secundaria, donde hay un daño, hipertensión esencial, donde hay variables alteradas para prevenir el daño. Distinto. Y así todo, les voy a clasificar los factores de riesgo en dos tipos. Factores de riesgo con daño y factores de riesgo predictivos. Yo les había puesto adaptativos y cuando lo conversé con Peter Sterling, que tengo la suerte de estar en contacto con él y conversar, él me dijo que no, que si ya eran adaptativos, era ya que el sistema como que lo tomó como beneficioso y lo va a usar para siempre. Bueno, vamos a ponerle predictivos, pero son adaptativos de alguna forma para que se entienda. Los factores de riesgo con daño son la diabetes tipo 1. Tenemos una enfermedad autoinmune que destruye unas células específicas del páncreas. No hay insulina, reponemos insulina y el sistema funciona. En la obesidad por déficit de leptina, también hay un daño y reponemos leptina y el sistema funciona. En la obesidad por una cuestión genética, por un Prader-Willi, hay un daño. No podemos actuar, pero hay un daño puntual. En la dislipemia heredofamiliar tenemos un daño, tenemos genes que hacen que LDL suba. Ahí lo que tenemos que hacer es bajarlo porque no podemos actuar sobre el medio porque no es una respuesta, es un daño en ese individuo puntual. En cambio, en los factores de riesgo predictivos, esto es importante lo que les voy a decir, presten atención, como la mayoría de nuestros pacientes con obesidad, la mayoría de nuestros diabéticos tipo 2, la hipertensión esencial y la dislipemia metabólica, esto no es una enfermedad, sino una adaptación al medio. No vamos a tratar no nos tenemos que focalizar en el individuo, sino en el medio. Acá podríamos poner la desnutrición, tranquilamente, en este grupo. Lo que está enfermo es el medio, no es el organismo. Si al organismo lo ponemos en un medio sano, el organismo vuelve otra vez a estar sano. Por eso es importante dividir los factores de riesgo en focalización en el organismo o en el medio. Pero acá algunos me dicen, sí, pero Esteban, la pobreza existió siempre, incluso más que hoy, y la epidemia de hipertensión es hoy. Claro, ¿qué es lo que tenemos hoy? Y lo vamos a ver en el ejemplo del caso clínico. Hoy tenemos una comida que es barata, horrible, que son los ultraprocesados, que no existían antes. Hoy tenemos pantallas de luz azul que producen alteraciones del sueño y disrupción circadiana, que lo vamos a ver todo con el ejemplo clínico. Y hoy tenemos jornadas laborales mucho más largas, más sedentarismo y menos actividad física. Vamos a ver el ejemplo del caso clínico. Este es mi amigo Gonzalo. Gonzalo tuvo un año 2020 horrible. El 2020 que fue malo para todos, para Gonzalo fue 10 veces más malo. Tuvo serios problemas con su trabajo, se quedó sin trabajo y se separó de su pareja. La verdad que le fue mal. Gonzalo lo que tuvo fueron estresores, emociones negativas, que activaron sus respuestas neurohormonales, que activaron mecanismos de lucha-huida. Aumentó la respuesta rápida de catecolaminas, cortisol, aumentó la precarga, la poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la respuesta humoral. Todo eso lo que hizo es que tenga hipertensión, por supuesto. Toda esta respuesta liberó vasopresores, entonces los sensores detectaron que se disminuía el flujo. Si se superó el estresor, bueno, todo vuelve a la normalidad, pero Gonzalo no lo superó, entonces se le activaron mecanismos neurohormonales más tardíos, la renina, la angiotensina, la aldosterona, y eso le dio más hipertensión. Entonces, Gonzalo se declaró hipertenso. Esta hipertensión le va a aumentar la tensión dentro de la luz vascular, le va a disminuir el glicocálido y lo va a preparar para la inmunidad y eventuales lesiones. Le activa la inflamación crónica de bajo grado. Y eso le da, por supuesto, más hipertensión. Otros estresores que él tuvo, la disminución de los ingresos, le disminuyó las aferencias placenteras. Entonces, ¿qué hizo? Buscó comida rápida, barata, reconfortante. ¿Y la encontró? ¿La encontró dónde? En cualquier lado, porque ahora está por todos lados. Son los ultraprocesados. No tuvo que hacer nada para encontrarla. Claro, y eso es una comida que va a secuestrar sus sentidos, va a producir disrupción del hambre, de la saciedad. Gonzalo va a comer más, que este es el problema de los ultraprocesados, que altera el centro del hambre. Si come más, va a tener aumento de la glucosa y los ácidos grasos circulantes, una sobrecarga importante del complex 1 de la cadena y del complex 2, eso le va a generar radicales libres, va a aumentar la insulina y otros factores tipo insulina, se inhibe la mTOR,
se activa la mTOR, se inhibe la MPK, disminuye su NAD oxidado justamente por esta sobrecarga del complex 1, entra en lo que se llama pseudohipoxia, no tiene ganas de hacer actividad física, aunque tenga bien el oxígeno, entra en pseudohipoxia y disminuye la actividad de las sirtuinas. Esto que está acá lo hace que envejezca más rápido. Va a tener más probabilidad de enfermedad metabólica, más síndrome metabólico, más hipertensión, más obesidad, más diabetes, más cáncer. Gonzalo está en serios problemas. Porque todo esto tiene que ver con el aumento de radicales libres circulantes. Encima, cuando come más toda esta comida, aumenta el sodio, eso le destruye más el glicocáliz, los radicales libres le destruyen más el glicocáliz, y Gonzalo entra en un estado de alerta permanente que él no percibe, le da insomnio, va a estar más expuesto a las pantallas LED. Esto le da lo que se llama la disrupción circadiana, que ahora al síndrome metabólico le llaman síndrome circadiano, que da más obesidad, más diabetes, más triglicéridos y más hipertensión arterial. Ese aumento de ROS, de radicales libres, le destruye el glicocáliz, pero el LDL, que todos creemos que la función del LDL es transportar lípidos, es una función secundaria. LDL lo que es un gran aceptor de radicales libres. La ApoB acepta radicales libres, cambia su conformación, deja de ser ApoB y es reconocida por los receptores scavenger para sacarla del sistema. Esa es la real función del LDL. Bueno, y cuando esto aumenta, cuando el sistema aumenta los radicales libres, LDL sí se transforma en algo peligroso. Encima no tenemos glicocáliz, entonces pasa esto, ese LDL oxidado altera el equilibrio que hay en el óxido nítrico y produce más disfunción endotelial, más hipertensión, muchas más variables en el medio alteradas. Bueno, se activa la óxido nítrico sintetasa inducible, todavía más problemas. Y ese aumento de ROS va a dar daño en el LDL, en el glicocálix, en el HDN, va a dañar el ADN, va a envejecer muchísimo más rápido, se va a morir antes. Y va a activar la inflamación de bajo grado. Y esto es la tormenta perfecta para que Gonzalo tenga aterosclerosis. Miles de variables, va a tener hiperglucemia, obesidad, dislipemia, hipertensión, miles de variables afectadas. Y a nosotros nos gusta, si tiene la angiotensina alta la vamos a bloquear, tiene esto. Claro, bloqueamos esto pero salta por otro lado, bloqueamos esto y salta por otro lado, porque esto está todo conectado, no podemos evitar esto. Y eso es lo que hacemos nosotros, actuamos sobre esas variables, actuamos sobre la carga fisiológica de Gonzalo. Estamos sacando las hojitas de la maleza, pero estamos dejando la raíz. Nuestros tratamientos son útiles, pero no son suficientes. ¿Dónde deberíamos actuar? En la causa raíz. En este caso, Gonzalo debe estar en los ultraprocesados, en la alimentación, en los ciclos de alimentación. Encima le decimos que coma más, que coma colaciones, que como tienes hambre incontrolada, y bueno, comete colación, peor, porque no se activa la AMPK, no se activa las sirtuinas. Estamos empeorando el sistema de regeneración de Gonzalo. Tenemos que actuar sobre los determinantes sociales, si es que podemos. Tenemos que recomendarle que haga ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos combinados. Tenemos que decirle que se exponga al sol, no que no se exponga al sol. A las personas hay que recomendarles la exposición al sol, depende del color de piel y una exposición inteligente, eso es para conversar en otro instante, y recomendarle que vuelva a respetar su ritmo circadiano, si no Gonzalo nunca va a salir de esto. La alostasis es el paradigma para comprender la presión arterial y por eso es necesario que haya una reconceptualización de la hipertensión. Tenemos que entender hipertensión de otra forma, entender obesidad, entender diabetes tipo 2, entender dislipemia de otra forma, porque nuestro marco homeostático no es apropiado para nuestros pacientes. Estamos haciendo las cosas mal. Modificamos variables con significancia estadística en eventos, pero tienen muy baja significancia clínica. Y esto es así que nuestros pacientes se tornan refractarios y no los podemos tratar y buscamos posiciones de adherencia, queremos darle polipíldoras. ¿Por qué? Porque creemos que no nos hacen caso. No es que no nos hacen caso, no pueden hacernos caso. Y los que estamos equivocados somos nosotros. Estamos viendo mal su problema, no estamos entendiendo lo que les pasa. No es que no nos entienden ellos a nosotros cómo tomar la pastilla. Nosotros no estamos entendiendo lo que le está pasando a nuestros pacientes. Es más grave.
es más grave. Por eso tenemos que cambiar nosotros el paradigma para que ellos cambien. Tratar un número de presión es el equivalente a un plan social. Ayuda, calma las tensiones, nos da tiempo, pero no soluciona la causa raíz. Participar de la resolución de esta causa raíz también es un problema médico, ¿no? Porque los médicos actuamos a corto plazo, le queremos bajar la presión ya. Vamos a tratar de entender una cosa más. La alostasis es cuando se nos sube un nene a UPA, eso va a producir que las variables del otro lado se adapten y nos cargue un nene a UPA del otro lado. Si ese estresor aumenta, se transforma en un elefante, la adaptación también va a aumentar. Y lo que hacemos nosotros es poner unos palitos acá, que está bien porque estamos disminuyendo el estrés en este punto. La sobrecarga alostática hace que este punto se rompa. Pero no alcanza con esto solo. No, lo que tenemos que hacer es claramente sacar el elefante de la espalda de nuestros pacientes. Si no, nunca vamos a lograr modificar esto que nos está atormentando y nos está mostrando que somos un fracaso en esto. Y los dejo con esta frase: la ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. Lo que no sabe es que el aire que resiste su vuelo es lo que la sostiene, dijo Kant. Estamos viendo con nuestras variables algo así como esos molinos de viento que peleaba el Quijote, pero no estamos entendiendo el sistema. Tenemos que entender el sistema para poder modificarlo y así hacer que a nuestros pacientes les vaya bien. Un recordatorio nada más para esto. 1905, Nikolai Korotkov, el de los ruidos, describió que él podía, auscultando los miembros de sus pacientes, determinar la presión de ese paciente. En 1905, en 1920 murió, y es decir, en el 39 la técnica de él fue adoptada por la comunidad médica. Muchas gracias.